Hola, bienvenido. Te estaba esperando a ti, precisamente. En este vídeo vamos a leer un encoder con una FPGA. Y el encoder lo vamos a construir con optointerruptores. Los fotointerruptores se componen de dos partes. Un emisor infrarrojo y un fotodetector que recibe la luz si no hay algo que se interponga en medio. Necesitamos una resistencia limitadora para el emisor. En la salida colocamos una resistencia de pull-up y esta es la salida que aplicamos a la FPGA. De ella sacamos un LED. Esto repetido 3 veces y soldado en una placa queda así. He partido el fotointerruptor para ampliar la abertura y lo he montado junto con su LED en esta pieza impresa en 3D. Esta parte alargada con este círculo nos permite ponerlo aquí y luego le ponemos aquí un imán que encaja con un metal que hay debajo y así se queda bastante fijo, pero podemos desplazarlo. Lo conectamos y ya tenemos nuestro fotointerruptor funcionando. Añadimos una rueda dentada. La rueda vamos a moverla con este engranaje, con este motor. Engrana aquí. Controlamos su funcionamiento y dirección con estos dos interruptores cableados de esta forma. Y así gira solo. En un sentido y en el otro. Con un solo fotointerruptor no podemos saber en qué sentido está girando. Vamos a poner otro. Pero, ¿dónde lo coloco? Si el primer opto está aquí, en el borde de esta pestaña, y ponemos el segundo en este borde, se encienden y apagan alternativamente. Están en contrafase. Las señales son iguales en un sentido o en el otro. Así no podemos saber en qué sentido gira. Ahora vamos a ponerlo aquí. Parpadean a la vez. Están en fase. Así tampoco podemos saber en qué sentido gira. Me pregunto qué ocurrirá si lo colocamos en estas posiciones intermedias.
Es entonces cuando aparece un desfase entre una señal y la otra. Ahora, según gire en un sentido u otro, parece que una señal precede a la otra. Vamos a colocarlo justo en el medio, con un desfase de 90 grados. O menos 90, según gire en un sentido u otro. Por eso se llaman encoders de cuadratura, porque utilizamos ángulos de 90 grados, ángulos rectos. Vamos a leer estas dos señales con una FPGA Alhambra 2. Conectamos encoder A a la salida 8 y encoder B a la salida 9. La configuramos con Ice Studio. Con estas dos señales acometemos un bloque que aportó el gran Demócrito. Cuando digo Demócrito, no me refiero al sabio griego que en el siglo V a.C. propuso que la materia se compone de partes indivisibles, a las que llamó átomos. Me refiero al Maker, que siempre nos deleita con sus aportes al grupo de Google FPGA Wars, explorando el lado libre. La salida del bloque es un bus de 5 bits. Lo conectamos a unos pines externos. Lo enviamos a la FPGA. Para leer la salida vamos a utilizar este traductor binario decimal de 5 bits. Conectamos su alimentación y por estos cables van los 5 bits. El menos significativo es el blanco y según los vamos conectando, el aparato va traduciendo en Ice Studio. Hemos definido la salida como D0 a D4 y el D0 es el menos significativo. Los conectamos. Y probamos.
hasta el próximo vídeo aquí en Estudio Norte. ¿Tú quieres saber más? Acompáñame. Vamos a ver qué hay dentro de este bloque. Esto es lenguaje de descripción de hardware Verilog. No vamos a entrar en Verilog hoy. Te recomiendo como texto básico este libro. Lo que vamos a hacer hoy es lo mismo que este bloque, pero con bloques básicos. En esta aplicación hablamos mucho de cambios. Para poder apreciar un cambio, necesitamos recordar cómo estaba antes. Y para recordar, necesitamos tener memoria. Como memoria, utilizaremos biestables de datos. Recordemos que son biestables con una entrada de dato, una salida y la señal de reloj. En la salida no se va a mostrar la entrada hasta que no aparezca una señal de reloj. Por ejemplo, aquí la entrada está a nivel bajo. Sube, pero la salida sigue baja, porque aún no ha llegado el flanco de subida del reloj. Cuando lo hace, la salida transmite la entrada. Es extraordinariamente sencillo. La cosa se pone interesante cuando añadimos uno más. Los ponemos en serie. Y vamos a denominarlos a este A1, encoder A, biestable 1. Y a este otro A2. Para ver el estado de los biestables, vamos a conectar en sus salidas unos LEDs. Fijamos los LEDs sobre este esquema. Ahora, cuando se encienda este LED, primero se va a encender este y un poco después este otro. ¿Has visto cómo primero se ha encendido este y después este otro? Yo tampoco lo he visto. Porque el reloj de la FPGA es de 12 MHz y el un poquito más tarde son 8 nanosegundos. Para poder verlo, vamos a sustituir la señal de reloj por un pulsador. Ahora, la señal de reloj van a ser las pulsaciones sobre este pulsador. Aquí le doy señales de reloj y nada cambia. Cuando este se enciende, a la siguiente señal de reloj se enciende el primero. Y en la siguiente señal de reloj se enciende el otro.
Cuando se apaga, ocurre lo mismo. Primero se apaga uno y luego el otro. Necesitamos otros dos biestables para la otra señal del encoder. Cuando todo está estable, el número de unos lógicos es par. Cuando hay algún cambio, durante un solo ciclo, el número de unos lógicos es impar. Ahora no hay ningún cambio. El número de unos lógicos es 4. Par. Ahora, en cuanto haya un cambio aquí, durante un solo ciclo, el número de unos lógicos aquí es 3. Impar. Pero solo durante un ciclo. Al ciclo siguiente, este apagado se transmite y el número de unos vuelve a ser par. Las puertas OR exclusivas proporcionan un uno lógico en su salida si el número de unos en sus entradas es impar. Vamos a coger las salidas de los biestables y las vamos a poner todas en un SOR exclusivo. A la salida del SOR vamos a conectar un LED para visualizar su estado. Con el SOR de 4 entradas, vamos a tener un pulso cada vez que se produzca un cambio en una de las dos señales del encoder. Se van a producir cambios aquí, 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 aquí.
4 veces por cada ciclo. Por eso se llaman encoders por 4. Ya sabemos cuándo nos movemos. Pero ¿en qué dirección lo estamos haciendo? Mira qué propiedad más interesante. Este es el cronograma cuando giramos en sentido horario. Aquí tenemos el valor del biestable A1 y aquí el del B2. Fíjate lo que ocurre a lo largo del tiempo. Siempre son iguales. Por otro lado, cuando giramos en sentido antihorario, siempre son diferentes. La dirección podemos tenerla con solo un OR exclusivo entre A1 y B2. Esta propiedad aparece exclusivamente en los momentos de transición, en los momentos de cambio. Fíjate, por ejemplo, aquí, en esta parte, antes de que llegue este cambio, esto sería un 0 y esto también sería un 0. Y entonces serían iguales. Esta propiedad solo se cumple justo en los momentos de transición. Añadimos el SOR de dirección y lo conectamos a otro LED indicador. Comenzamos con las dos señales de encoder apagadas. Aparece ese cambio en el siguiente ciclo de reloj. Aparece en el primer biestable. Se nos enciende el indicador de cambio, el impulso para contar un paso. Y el indicador de dirección está apagado. Esto quiere decir que estamos girando en sentido horario. En el siguiente reloj se transmite. El indicador de dirección solo nos va a informar cuando tengamos un pulso que contar. Los siguientes pulsos, sin cambios, nada varía. Va a aparecer ahí ese nuevo cambio. Siguiente reloj. Aparece en el biestable A1. Impulso para contar paso. Y el indicador de dirección apagado. Siguiente pulso de reloj. Se transmite. Siguiente sin cambio. Se apaga. Se apaga. Pulso para contar. Dirección apagada. Se transmite. Lo ignoramos. Ahora se apaga. Aparece aquí. Pulso para contar. Estamos girando en sentido horario. Bueno, propagamos. Ya estamos contando en la posición 4. Correcto. Ahora vamos a girar en sentido antihorario. Hasta ahora, el indicador de dirección estaba apagado cuando el de pulso estaba encendido. Vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos al revés. Vamos en sentido antihorario. Se produce este cambio en la señal A del encoder. Siguiente pulso de reloj aparece aquí. Y aquí lo tenemos. El indicador de dirección se enciende
Cuando el pulso para contar se enciende. Vamos a conectar la dirección y los pasos a un contador. Un contador de 5 bits. Y ahora ya vamos a quitar el reloj manual para que vuelva a ser el reloj del sistema. Conectamos la salida del contador a nuestras 5 salidas y lo probamos. Hasta ahora había tenido la precaución de que al arrancar la FPGA, por ejemplo aquí le voy a hacer un reset, estuviera en la posición 0 y así sí que cuenta bien. Pero si arrancamos la FPGA con la rueda en otra posición distinta, de nada sirve que luego mantengamos la cuenta. Necesitamos una señal única en todo el disco. Gracias a ella, la FPGA sabrá en qué momento la rueda está en la posición 0. En el disco tenemos esta ranura única en todo el disco. Bajo el disco hemos fijado este emisor. No es nada más que la mitad inferior de un autointerruptor. La otra mitad la colocamos aquí. La fijamos y cuando se enfrentan lo detecta. Colocamos la rueda dentada la ranura está en una posición tal que cuando la rueda está justo en el 0, el sensor de home la detecta. Sustituimos este contador por uno que tenga entrada de reset. Conectamos la entrada de home entrada de origen. La conectamos al reset del contador. Ahora podríamos arrancar la FPGA en cualquier posición. La entrada contaría mal. Eso es inevitable. Por eso muchas máquinas, cuando se encienden, buscan su origen. Pero cuando llegue al sensor de home, la cuenta comienza. Voy a resetearla aquí y vamos a probarlo a toda velocidad.